Hoy nos sumergimos en el estudio de un fenómeno que es al mismo tiempo devastador y vital en el grandioso plan cósmico: las colisiones planetarias. Estos cataclismos, en los que planetas chocan y se fusionan, no son solo espectaculares fuegos artificiales en el cosmos. Son los arquitectos de mundos, los creadores de lunas y, posiblemente, incluso los responsables del surgimiento de la propia vida. Es precisamente en el caos de las colisiones entre mundos donde encontramos las claves del pasado de nuestro planeta y los secretos de otros sistemas estelares. Nuestra historia comienza hace aproximadamente 4.500 millones de años, con una colosal colisión que dio origen a la Tierra y a su fiel compañera, la Luna. Imagina dos planetas similares en la misma órbita, atrapados en un abrazo cósmico inevitable. Este impacto monumental no solo formó el sistema Tierra-Luna, sino que también sentó las bases para comprender cómo se forman los planetas en el universo. Recientes observaciones astronómicas, realizadas a miles de años luz de distancia, han registrado un evento similar, pero de una escala mucho mayor. Dos planetas gigantes, similares a Neptuno, chocaron a una velocidad colosal. El impacto fue tan poderoso que la luz de su estrella se redujo en un asombroso 95%. Estas observaciones redefinen nuestra comprensión de los eventos cósmicos y sugieren que las colisiones planetarias podrían ser mucho más frecuentes de lo que se creía. Desde el nacimiento de lunas hasta los misterios de la formación planetaria, hoy somos testigos del poder de la captura gravitacional. Descubrimos la historia de la Tierra y la Luna, y nos asomamos al futuro de la exploración espacial. En el espacio infinito del universo, el nacimiento de los satélites es una historia de creatividad cósmica. Los satélites surgen de muchas maneras distintas, y cada una cuenta una historia única de mecánica celeste y azar cósmico. Uno de los principales mecanismos de formación de satélites es su desarrollo en el disco circunplanetario. Este disco, compuesto de gas, polvo y escombros, gira alrededor de planetas jóvenes como un sistema solar en miniatura. Con el tiempo, el material de ese disco se une y da lugar a satélites. El ejemplo clásico son las lunas galileanas de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que surgieron del mismo disco que rodeaba a Júpiter en su juventud. Otro proceso fascinante es la captura gravitacional. Ocurre cuando un cuerpo celeste errante, atraído por la gravedad de un planeta, queda atrapado en su órbita para siempre. El ejemplo más llamativo es Tritón, la luna de Neptuno. Los astrónomos creen que Tritón, con su órbita retrógrada, fue capturado por la gravedad de Neptuno, y ese viajero interplanetario quedó ligado eternamente a su planeta anfitrión. Finalmente exploramos el tercero, un proceso destructivo pero creador que surge como consecuencia de la colisión entre planetas gigantes. Este escenario recuerda a una carrera cósmica por la supervivencia, donde los efectos de semejantes impactos pueden dar lugar a la formación de satélites. La historia del origen de nuestra propia Luna es, según muchos científicos, el resultado de exactamente ese tipo de cataclismo. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, un cuerpo del tamaño de Marte, conocido como Theia, chocó con la joven Tierra. Los fragmentos de ese impacto masivo se unieron con el tiempo y formaron la Luna, nuestra compañera permanente. Cada uno de estos procesos, la formación en el disco circunplanetario, la captura gravitacional y las consecuencias de las colisiones planetarias, es una prueba de la historia dinámica y a menudo turbulenta de la formación de planetas. Analicemos con más detalle el fascinante espectáculo de la captura gravitacional. El propio proceso por el cual un viajero cósmico, a la deriva en el espacio, cae bajo la influencia de la atracción gravitacional de un planeta, cambiando su destino para siempre. Uno de los ejemplos más fascinantes de este fenómeno cósmico es la luna más grande de Neptuno, Tritón. A diferencia de la mayoría de los satélites de nuestro sistema solar, Tritón orbita a Neptuno en dirección retrógrada, una señal inequívoca de su dramático pasado como objeto capturado. Esta luna extraordinaria, con su superficie helada y su tenue atmósfera, probablemente fue un objeto errante en el cinturón de Kuiper, hasta que la gravedad de Neptuno lo atrapó en su órbita. El cinturón de Kuiper es una región del sistema solar ubicada más allá de la órbita de Neptuno. Aunque se parece al cinturón de asteroides, es aproximadamente 20 veces más ancho y 10 veces más masivo.
Pero los misterios de la captura de Tritón van mucho más allá de su órbita. Este evento tuvo consecuencias devastadoras tanto para Tritón como para el propio Neptuno. La captura desencadenó fuerzas de marea colosales que alteraron la estructura interna de Tritón y posiblemente desencadenaron su actividad geológica. Además, pudo haber modificado la órbita de Neptuno y su eje de rotación. La captura de Tritón no es solo la historia de una luna, es una ventana abierta a la composición y evolución de los cuerpos celestes en el sistema solar exterior. Al estudiar a Tritón, los científicos pueden descubrir más sobre la composición de otros objetos del cinturón de Kuiper. Su superficie helada, con géiseres de nitrógeno y una atmósfera tenue, revela las condiciones de esta remota región de nuestro sistema. Las consecuencias de la captura de Tritón amplían nuestra comprensión de los sistemas planetarios más allá del Sol. Eventos como este pueden transformar radicalmente la dinámica de lunas y anillos planetarios, redefiniendo nuestra visión de la evolución de los sistemas de satélites e impulsando la búsqueda de fenómenos similares en sistemas de exoplanetas. La Tierra también guarda los secretos de un pasado violento y decisivo, que comparte con su compañero celeste más cercano, la Luna. La historia de su nacimiento es una historia de cataclismo y creación, que determinó el destino de ambos cuerpos a través de un evento grandioso, una colisión planetaria. Según la hipótesis del Gran Impacto, hace aproximadamente 4.500 millones de años, un cuerpo celeste del tamaño de Marte, conocido como Theia, colisionó con la joven Tierra. Ese impacto colosal no fue una simple colisión, sino una catástrofe con energía suficiente para fundir tanto a Theia como a gran parte de la Tierra. Tras ese cataclismo cósmico, se formó alrededor del planeta incandescente un disco de escombros compuesto por fragmentos de Theia y de la propia Tierra. Con el tiempo, esos fragmentos se fusionaron bajo la acción de la gravedad, dando origen a nuestra Luna. La Tierra también sufrió cambios irreversibles. Su composición, su eje de rotación y su órbita fueron transformados por ese impacto. Las evidencias que respaldan esta hipótesis no se basan solo en modelos teóricos, sino en datos reales. Las muestras de rocas lunares traídas por las misiones Apolo son sorprendentemente similares en composición al manto terrestre, lo que apunta a un origen común. Además, las simulaciones computacionales de ese impacto reproducen con precisión la dinámica orbital actual del sistema Tierra-Luna. Esta teoría tiene profundas implicaciones para comprender la propia historia de la Tierra. Es muy probable que ese impacto haya jugado un papel decisivo en la formación de la geología del planeta e incluso en la creación de las condiciones favorables para la vida. En particular, esta colisión pudo haber despojado a la Tierra de parte de su atmósfera primitiva y alterado su rotación, creando condiciones únicas que sostienen la vida tal como la conocemos. Así, cuando miramos la Luna, no vemos simplemente un satélite de la Tierra, sino un fragmento del pasado de nuestro planeta. Un cuerpo celeste nacido de uno de los eventos más dramáticos en la historia de nuestro sistema solar. Entre las descripciones de la formación y evolución de nuestro vecino cósmico, a menudo quedan ignoradas otras consecuencias de las colisiones planetarias. Estos eventos no solo forman planetas y sus satélites, sino que también dejan características y fenómenos que continúan definiendo la naturaleza de estos cuerpos celestes. Una de esas consecuencias es la formación de anillos planetarios. Estas estructuras hermosas y delicadas, que frecuentemente adornan a los gigantes gaseosos como Saturno, pueden ser el resultado de colisiones. Estos anillos, aunque no formados directamente por un único impacto masivo, se consideran restos de eventos menos grandes pero numerosos. Desde pequeñas partículas de hielo hasta enormes fragmentos de roca que orbitan Saturno, estos cuerpos crean el icónico aspecto que contemplamos hoy. Tales anillos no son exclusivos de Saturno. Son una consecuencia común de las colisiones en los sistemas planetarios. Otro resultado fascinante es la inclinación del planeta Urano. Su inusual eje de rotación es un ejemplo brillante de ello. Los astrónomos sugieren que una colisión masiva con un objeto del tamaño de la Tierra en un pasado remoto pudo haber volcado al planeta de lado, provocando su extrema inclinación axial de aproximadamente 98 grados.
Esta inclinación genera estaciones extraordinariamente contrastantes en el planeta y un campo magnético completamente inusual. Más cerca de nosotros, Marte representa otro ejemplo fascinante para estudiar. La Cuenca Borealis, un enorme cráter de impacto que ocupa gran parte del hemisferio norte de Marte, se considera el resultado de una colisión colosal. El planeta rojo también posee un hemisferio norte liso y plano, que contrasta drásticamente con el hemisferio sur densamente craterizado. Esta dicotomía sugiere que un impacto poderoso ocurrió en el pasado de Marte, transformando su superficie y posiblemente afectando también la dinámica interna del planeta, su clima y su atmósfera. Incluso Venus, nuestro planeta hermano, lleva las huellas de una historia de colisiones. Su densa atmósfera, compuesta principalmente de dióxido de carbono con espesas nubes de ácido sulfúrico, plantea interrogantes sobre su pasado. Algunas teorías sugieren que los impactos de cometas pudieron haber aportado compuestos volátiles que contribuyeron a la formación de esa atmósfera tan densa. Estos eventos probablemente desencadenaron un efecto invernadero en Venus, llevándolo a las condiciones inhabitables que presenta hoy. Cada uno de estos ejemplos nos convence una vez más de que, incluso a estas escalas, las colisiones no son en absoluto raras. Continúan moldeando las características físicas, las atmósferas e incluso el clima de los planetas, dejando una herencia imborrable en su evolución. En la búsqueda incesante por comprender el universo, los astrónomos registraron recientemente un evento asombroso, la probable colisión de dos planetas gigantes. Esta extraordinaria observación no solo desafía nuestra imaginación, sino que también arroja luz sobre la dinámica de formación planetaria y la evolución de los sistemas estelares. A finales del año pasado, los astrónomos analizaron observaciones realizadas en 2021 que registraron un fenómeno inusual alrededor de la joven estrella ASAS N21QJ. Esta estrella, ubicada aproximadamente 1850 años luz de nosotros, mostró todas las señales de un evento grandioso. Las evidencias incluyen un significativo brillo infrarrojo y un complejo oscurecimiento óptico, que apuntan a una colisión planetaria de proporciones colosales. La radiación infrarroja de la estrella, equivalente a una temperatura de 1000 Kelvin y que duró aproximadamente 2 años y medio, se superpuso a un oscurecimiento óptico dependiente de la longitud de onda, que se prolongó durante unos 600 días. Estas observaciones llevaron a los investigadores a plantear la hipótesis de una colisión entre dos exoplanetas, cada uno con una masa de entre unas pocas y varias decenas de masas terrestres, ubicados a una distancia de entre 2 y 16 unidades astronómicas de la propia estrella. Una colisión así es un espectáculo de proporciones cósmicas absolutamente devastadoras. Imagínalo, dos planetas probablemente similares a Neptuno, atraídos el uno hacia el otro por la gravedad, chocando a velocidades brutales e inimaginables. Las consecuencias son una nube de escombros que reduce el brillo de la estrella en un 95% y un residuo luminoso increíblemente caliente, visible en el espectro infrarrojo. La importancia de este evento va mucho más allá de su impresionante efecto visual. Revela procesos rarísimos que ocurren durante la formación de sistemas estelares jóvenes. Estas colisiones titánicas, predichas por las teorías de formación planetaria, juegan un papel clave en la definición de la arquitectura de los sistemas planetarios. El estudio de ASS 21QJ demuestra la importancia crítica del monitoreo astronómico continuo. Tales observaciones permiten capturar estos eventos fugaces pero extraordinariamente informativos, arrojando luz sobre la dinámica de las colisiones planetarias y su papel en la formación de sistemas solares. Los eventos que ocurren en las etapas tempranas y turbulentas de la evolución estelar son fundamentales para determinar las características de planetas y satélites. En el momento del nacimiento de un subsistema estelar, el cosmos es un lugar caótico y absolutamente frenético. Planetas, planetesimales y fragmentos se encuentran en movimiento constante, chocando y fusionándose sin cesar. Estas colisiones pueden dar lugar a la formación de cuerpos planetarios más grandes, alterar sus órbitas, su composición e incluso su atmósfera. Por ejemplo, la colisión de nuestra Tierra con Theia no solo condujo a la formación de la Luna, sino que también influyó en la inclinación del eje y en la velocidad de rotación terrestre.
Ese impacto brutal posiblemente jugó un papel decisivo en la configuración del clima estable de nuestro planeta, el mismo que se convirtió en la base de la vida y de nuestra propia existencia. La reciente observación del sistema estelar ASAS N21QJ subraya la enorme importancia de estos eventos. Esta grandiosa colisión generó una inmensa nube de escombros. Tras este descubrimiento resulta aún más evidente que tales eventos, aunque dramáticos, no son anomalías raras. Al mismo tiempo, desempeñan un papel insustituible en el proceso de evolución de los sistemas estelares. Las colisiones planetarias pueden tener consecuencias muy diversas y sorprendentes. Pueden despojar a un planeta de su atmósfera o contribuir a formarla, influir en su campo magnético e incluso determinar la posible habitabilidad de ese mundo. Los satélites que se forman como resultado de estas colisiones conservan huellas de sus planetas progenitores, ofreciendo pistas fascinantes sobre la historia y evolución de los sistemas. Las colisiones también juegan un papel crucial en la redistribución de materiales dentro de los sistemas solares. Los elementos forjados en el corazón de las estrellas se dispersan y recombinan, contribuyendo a la asombrosa diversidad en la composición de planetas y satélites. Este reciclaje cósmico es fundamental para comprender la extraordinaria variedad de mundos que observamos en nuestra galaxia. Hemos entrado en una nueva era de la astronomía y el futuro de la investigación y el descubrimiento de colisiones planetarias tiene un potencial verdaderamente revolucionario. El avance continuo de la tecnología y las ambiciosas misiones espaciales pueden transformar radicalmente nuestra comprensión de estos eventos cósmicos. Las investigaciones actuales y futuras dependen en gran medida de tecnologías observacionales de vanguardia. Los telescopios terrestres son cada vez más potentes y pueden detectar incluso los rastros más tenues de colisiones en los confines más remotos del universo. Los telescopios espaciales, como el Telescopio Espacial James Webb, nos ofrecen una visión sin precedentes del universo, revelando los profundos secretos que esconden la formación y destrucción de los planetas. Las futuras misiones diseñadas específicamente para estudiar exoplanetas llevarán nuestro conocimiento a un nivel completamente nuevo. El objetivo de estas misiones es obtener imágenes directas de exoplanetas, analizar sus atmósferas y quizás descubrir evidencias de antiguas colisiones catastróficas. Los datos obtenidos nos permitirán comprender mejor cómo se forman y evolucionan los planetas a lo largo del tiempo. Y junto con los avances en observación, la simulación también está viviendo una auténtica revolución. Las supercomputadoras son ahora capaces de modelar colisiones planetarias complejas con una precisión asombrosa, ayudándonos a predecir y comprender las consecuencias de estos violentos eventos. Estos modelos, respaldados por datos observacionales reales, jugarán un papel decisivo en la verificación y perfeccionamiento de nuestras teorías. Hoy exploraremos el fascinante sistema TRAPPIST-1 y descubriremos si sus planetas podrían albergar vida. El sistema TRAPPIST-1 fue descubierto hace relativamente poco, en el año 2016. Un equipo de científicos liderado por Michael Gillon y Susan Lederer descubrió 3 planetas orbitando una estrella enana ultrafría conocida como TRAPPIST-1a, a tan solo 40 años luz de la Tierra. Sin embargo, al año siguiente, los astrónomos de la NASA hicieron un nuevo y sorprendente descubrimiento utilizando el telescopio espacial Spitzer. Resultó que este sistema contiene nada menos que 7 planetas. En el sistema TRAPPIST-1 no hay gigantes gaseosos como Saturno o Júpiter. Casi todos sus planetas tienen una estructura similar a la de la Tierra. Estos datos llevaron a los científicos a plantear que el sistema TRAPPIST-1 podría tener el potencial necesario para albergar vida. La estrella central, como ya mencionamos, es una enana roja. A su alrededor orbitan 7 planetas de un tamaño aproximado al de la Tierra. Todos llevan el nombre TRAPPIST-1, pero cada planeta recibe una letra diferente, desde TRAPPIST-1b hasta TRAPPIST-1h. A diferencia de nuestro sistema solar, TRAPPIST-1 presenta varias diferencias fundamentales. En primer lugar, todos los planetas de este sistema siempre muestran la misma cara a su estrella, de la misma manera en que nosotros vemos la Luna desde la Tierra. El tiempo que tarda un planeta en girar sobre su propio eje es igual al tiempo que tarda en completar su órbita.
Esto significa que un día en estos planetas equivale exactamente a un año. Este fenómeno se llama bloqueo gravitacional y es causado por la interacción gravitatoria entre los cuerpos celestes. En segundo lugar, todos los planetas están situados muy cerca unos de otros. Probablemente, esta compacta configuración se debe a la migración interna de los planetas, lo que también provocó su resonancia orbital. Esto significa que los planetas podrían estar mejor calentados gracias a su relativa cercanía a la estrella y a la atracción gravitatoria mutua, lo que les permitiría retener agua en su interior. ¿Significa esto que todos estos planetas son hipotéticamente habitables? Vamos a descubrirlo. TRAPPIST-1 es una estrella extremadamente fría y pequeña en comparación con nuestro Sol. Por ejemplo, la temperatura de su superficie es de apenas unos 2290 grados Celsius, mientras que la temperatura del Sol alcanza los 15.500 grados Celsius. En cuanto a tamaño, esta estrella es comparable a Júpiter, y su masa es aproximadamente 13 veces menor que la del Sol. Sin embargo, las enanas rojas consumen su hidrógeno mucho más lentamente, lo que les permite existir durante periodos increíblemente largos, de varios billones de años. En comparación, la vida de estrellas como el Sol se acerca a los 10.000 millones de años. Según investigaciones de Adam Burgasser de la Universidad de California, TRAPPIST-1a podría tener una edad de aproximadamente 7.500 millones de años, lo que se considera relativamente joven para este tipo de estrellas. Pero si las enanas rojas son tan frías, ¿cómo pueden calentar sistemas planetarios enteros? Durante mucho tiempo predominó la idea de que las enanas rojas eran incapaces de albergar vida. Sin embargo, el descubrimiento del sistema TRAPPIST-1 transformó por completo la visión de los científicos. La proximidad de los planetas a su estrella y la temperatura de esta permiten mantener temperaturas moderadas en su superficie, que van desde los 77 grados Celsius hasta los -2 grados Celsius. Lo fascinante es que, gracias a sus temperaturas relativamente bajas en comparación con otras estrellas, las enanas rojas pueden ayudar a conservar agua líquida en los planetas de sus sistemas, incluso en los más cercanos. Además, mediante sus erupciones estelares, son capaces de transportar aminoácidos y compuestos químicos esenciales hacia esos mundos. Por otro lado, las enanas rojas pueden exponer a los planetas vecinos a una intensa radiación ultravioleta, generando condiciones absolutamente hostiles para la vida. Adentrémonos entonces en los propios planetas para descubrir cómo las características de este sistema influyen en ellos y en su potencial para albergar vida. El primero de la lista es TRAPPIST-1b. Su radio es 1,1 veces mayor que el de la Tierra. Al igual que nuestro planeta, está compuesto de roca, hierro y probablemente hielo. Curiosamente, TRAPPIST-1b podría contener incluso una delgada capa de agua, equivalente a cerca del 2% de su masa total, aunque algunos científicos sostienen que el planeta es completamente árido y posee únicamente océanos de magma. Sin embargo, las condiciones en este mundo están muy lejos de parecerse a las terrestres. Es evidente que su extrema cercanía a la estrella madre provoca temperaturas superficiales devastadoramente altas. Es más, la influencia gravitacional de la estrella puede desencadenar una intensa actividad volcánica, que calienta aún más la superficie y funde las rocas del interior. La temperatura en TRAPPIST-1b alcanza los 1180 grados Celsius, es decir, 2,5 veces más que en Venus. La causa de estas temperaturas extremas es la alta densidad del planeta y posiblemente una atmósfera donde se acumulan gases de origen volcánico que impiden la disipación del calor. El siguiente planeta, TRAPPIST-1c, tiene una composición similar a TRAPPIST-1b, pero probablemente no contiene ni hielo ni agua. Es el planeta más masivo de todo el sistema, aunque su radio es menor que el de 1b. También presenta, con toda probabilidad, una intensa actividad interna debido a la influencia de la estrella y a la resonancia orbital. La temperatura exacta de su superficie se desconoce, pero la estrella podría calentarla hasta los 70 grados Celsius. Cabe destacar que la actividad interna del planeta podría elevar esa temperatura varios cientos de grados más. Sin embargo, es poco probable que alcance las temperaturas de TRAPPIST-1b gracias a una atmósfera menos densa.
Una de las características más llamativas de TRAPPIST-1c es su masivo núcleo metálico, casi 1,5 veces mayor que el núcleo terrestre. Gracias a ello, su potente campo magnético podría proteger al planeta del viento estelar, ese flujo de partículas cargadas capaz de destruir por completo una atmósfera. No obstante, TRAPPIST-1c difícilmente contiene agua y, debido al intenso calentamiento superficial provocado por los gases, la vida en este planeta resulta imposible. El siguiente mundo es TRAPPIST-1d. Es uno de los planetas más pequeños del sistema. Su masa es aproximadamente 3 veces menor que la de la Tierra. Está compuesto de roca y metal, pero probablemente alberga un océano, una capa de hielo o una atmósfera densa, según los estudios teóricos basados en su masa y radio. El astrónomo Verados sostiene que la superficie de TRAPPIST-1d podría ser tan reflectante como la de la Tierra. Esto significaría que podría tener agua líquida y una atmósfera densa que incluso podría contener ozono, protegiendo al planeta de la radiación más dañina. Es más, el científico sugiere que, a diferencia de TRAPPIST-1b y 1c, este planeta podría escapar del efecto invernadero masivo que dispara las temperaturas superficiales. Esto sería posible precisamente gracias a su reducida masa. A pesar de las contundentes evidencias, algunos científicos tienen hipótesis distintas sobre la posibilidad de vida en TRAPPIST. Investigadores de la Universidad Washington consideran que TRAPPIST-1d recibe más energía de su estrella que los planetas más alejados. Por eso podría parecerse a nuestra Venus con un intenso efecto invernadero similar a TRAPPIST-1b o 1c. Por otro lado, la atmósfera del planeta podría contener pequeñas cantidades de hidrógeno, lo que evitaría su sobrecalentamiento. Además, su atmósfera podría tener muy poco CO2, lo que tendría un impacto negativo en el surgimiento de la vida. El planeta podría carecer de campo magnético, permitiendo que el viento estelar arrastre partículas ligeras de la atmósfera, incluyendo el agua, tal como posiblemente ocurrió con Marte. Las condiciones en TRAPPIST-1d son bastante contradictorias y requieren una investigación científica más profunda. Sin embargo, el cuarto planeta del sistema TRAPPIST-1 despierta el mayor interés en el mundo científico. TRAPPIST-1e presenta más similitudes con la Tierra que los demás planetas, en términos de radio y calor recibido de la estrella central. Su órbita se encuentra a unos 4 millones de kilómetros de la estrella, lo que le permite completar una vuelta completa en apenas 6 días. La composición de TRAPPIST-1 es muy similar a la de TRAPPIST-1c, compuesta principalmente de rocas y metales. ¿Significa esto que allí no hay agua, al igual que en TRAPPIST-1c? Los investigadores de la NASA consideran que TRAPPIST-1e se encuentra en la llamada zona habitable, es decir, a una distancia donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío, lo que también permite que el agua se mantenga en estado líquido. Por ello, es muy probable que TRAPPIST-1e pueda tener agua, y en cantidades significativas. De hecho, el investigador Amaury Triau sugiere que el efecto invernadero descontrolado podría no ser característico de este planeta, a diferencia de todos los demás que hemos analizado. Esto significa que TRAPPIST-1e podría mantener temperaturas moderadas, conservando océanos enteros en su superficie. Además, debido a su masa, el planeta podría tener una atmósfera que no sea excesivamente densa. Un equipo de científicos liderado por el astrofísico Martin Turbedt considera que la atmósfera del planeta podría ser rica en dióxido de carbono y contener muy poco hidrógeno, lo que evitaría el sobrecalentamiento del planeta. Sin embargo, la masa exacta del planeta aún no ha sido determinada. Por eso, al igual que con TRAPPIST-1d, es difícil afirmar con certeza si existe agua allí. Aunque los científicos coinciden mayoritariamente en la presencia de un océano y en el potencial habitable del planeta, algunos sugieren que podría ser un mundo rocoso y uniforme. Los siguientes planetas TRAPPIST-1f y TRAPPIST-1g también se consideran generalmente similares en masa, estructura rocosa y radio a TRAPPIST-1e. Sin embargo, ahí terminan las similitudes. Ambos planetas se encuentran a una distancia considerable de la estrella. También están ubicados en la zona habitable, pero su superficie no recibe suficiente calor de la enana roja. Los científicos sugieren que ambos planetas podrían estar cubiertos por una gruesa capa de hielo sólido.
A pesar de ello, probablemente podrían calentarse gracias al calor interno generado por la interacción gravitacional con la estrella. De este modo, es perfectamente posible que bajo el hielo existan océanos globales. Además, debido a las altas temperaturas internas, el agua en estos planetas podría evaporarse, formando una densa atmósfera rica en oxígeno. Por eso, su superficie podría no ser tan fría, sino incluso más cálida que la de la Tierra. No obstante, según un estudio liderado por Brice Olivier de Mori, hasta el 20% de TRAPPIST-1F podría estar compuesto por agua. Dado su posible calentamiento interno y una masa probablemente menor que la de la Tierra, los científicos creen que el agua podría existir únicamente en forma de nubes. Lo mismo ocurre con TRAPPIST-1G, cuyo océano podría alcanzar los 669 kilómetros de profundidad según algunos informes científicos. Sin embargo, un exceso de agua podría provocar una evaporación intensa, aumentando la presión de oxígeno en la atmósfera y poniendo en duda la posibilidad de que surja vida. Por eso, a pesar de la probable presencia de agua, la habitabilidad de estos mundos sigue siendo una pregunta abierta que exige nuevas investigaciones. El séptimo y último planeta, TRAPPIST-1H, es el más alejado de la estrella y el más pequeño del sistema. A diferencia de los demás, TRAPPIST-1H podría estar compuesto casi en su totalidad por agua, con muy poca roca en su interior. Sin embargo, es probable que reciba mucho menos calor que los otros planetas. La investigadora Kathleen Mead sugiere que TRAPPIST-1H podría tener una intensa actividad volcánica, expulsando agua en lugar de lava. Esto significaría que el planeta sería capaz de reponer su atmósfera gracias a los gases liberados. Además, su distancia a la estrella le permitiría conservar una atmósfera compuesta probablemente de nitrógeno y metano, similar a la de Titán. Sin embargo, ni siquiera esta característica favorece el desarrollo de vida, ya que el planeta seguiría siendo extremadamente frío e incapaz de mantener agua en estado líquido. ¿Podría existir vida hipotéticamente en el sistema TRAPPIST-1? La sincronización de marea de los planetas es desfavorable para la vida, ya que un lado permanece abrasadoramente caliente mientras el otro queda sumido en un frío eterno. Sin embargo, casi todos los planetas del sistema podrían compensar esta diferencia de temperatura gracias al agua y a sus atmósferas. Un océano calentado y una atmósfera activa serían capaces de transferir calor hacia las zonas frías, manteniendo un equilibrio térmico. Pero solo los planetas intermedios, TRAPPIST-1D y 1E, cumplen los criterios para figurar en la lista de mundos potencialmente habitables. Los planetas 1B y 1C son demasiado calientes y probablemente perdieron su agua debido a su estrecho vínculo gravitacional con la estrella. Mientras tanto, 1F, 1G y 1H son muy probablemente demasiado fríos por un efecto invernadero insuficiente, o bien demasiado caliente. Sin embargo, 1D y 1E aún requieren un estudio detallado, ya que las condiciones en estos planetas podrían resultar similares a las de Venus. De hecho, incluso si ambos planetas estuvieran cubiertos de hielo, podrían seguir siendo habitables. Este fascinante lienzo cósmico de estrellas, galaxias y nebulosas está tejido con los propios hilos del universo. Pero ¿qué ocurriría si descubriéramos una grieta en este grandioso diseño? Un lugar donde el patrón cósmico parece desgarrarse, dejando un vacío casi imposible de concebir. Imagina una región del espacio tan inmensa y tan vacía que cruzarla a la velocidad de la luz tomaría más de 330 millones de años. Eso es aproximadamente 23 veces el tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una región tan desolada con una densidad de galaxias tan asombrosamente baja que desafía nuestra comprensión de la estructura cósmica. Esto no es ciencia ficción, sino una característica muy real y profundamente misteriosa de nuestro universo. Bienvenidos al gran vacío, el enigma cósmico, un abismo de oscuridad que trasciende los límites de nuestra comprensión sobre el universo y su formación. Para apreciar verdaderamente el significado de este viaje cósmico hacia el vacío, debemos retroceder en el tiempo hasta una época en que el concepto de vacíos cósmicos era apenas un destello en la mente de los astrónomos. A finales del siglo XVIII, con la invención del telescopio, comenzó una nueva era de la astronomía. Los astrónomos empezaron a cartografiar el cosmos con una precisión nunca antes vista.
Sin embargo, mientras cartografiaban el resplandeciente manto de la Vía Láctea, no tenían ni idea de las colosales estructuras cósmicas que se ocultaban más allá de su campo de visión. En el siglo XX, con la llegada de los telescopios modernos y las nuevas técnicas de observación, el universo se reveló como nunca antes. Los astrónomos comprendieron que nuestra Vía Láctea es apenas una entre miles de millones de galaxias dispersas en un universo de proporciones inimaginables. Al comenzar a trazar mapas de la distribución de galaxias, detectaron algo perturbador. En ciertas regiones del universo había muchísimas menos galaxias de las esperadas. Estas zonas, consideradas al principio simples anomalías observacionales, acabarían siendo conocidas como los vacíos cósmicos. Solo en la segunda mitad del siglo XX, el concepto de vacíos cósmicos comenzó a ganar terreno. Durante las décadas de los 70 y los 80, los estudios de corrimiento al rojo, una técnica para medir distancias a las galaxias, revelaron la estructura a gran escala del universo. Las galaxias no estaban distribuidas al azar, sino que formaban una especie de red cósmica con enormes espacios vacíos entre ellas. Con la llegada de las tecnologías digitales y los telescopios más potentes de finales del siglo XX y principios del XXI, nuestra comprensión de estos vacíos se expandió de forma extraordinaria. El Sloan Digital Sky Survey y el relevamiento 2DF crearon detallados mapas tridimensionales del universo que revelaron por completo la naturaleza de los vacíos cósmicos. Desde su descubrimiento hasta las herramientas y métodos actuales, este es un capítulo fascinante en el intento de la humanidad por comprender el universo. Sin embargo, a pesar de todo el progreso alcanzado, estas vastas regiones de vacío siguen siendo un enigma para la ciencia. El gran vacío emerge como un fenómeno único e inexplicable. Al explorar sus misterios, no podemos evitar preguntarnos cómo llegó a formarse. Los astrónomos, al profundizar en sus observaciones, descubrieron un patrón fascinante en la distribución de las galaxias. Visto a gran escala, el universo no distribuye sus galaxias al azar. Estas forman complejas redes de estructuras cósmicas. Dichas redes, conocidas como la telaraña cósmica, están compuestas por cúmulos de galaxias, filamentos que conectan esos cúmulos y enormes vacíos entre ellos. Los vacíos aparecen como vastas regiones con muy pocas galaxias, en sorprendente contraste con los densos cúmulos y filamentos de la telaraña cósmica. Comprender la estructura a gran escala del universo fue un hito decisivo en nuestra concepción de los vacíos cósmicos. Estos vacíos no son simplemente la ausencia de galaxias, sino una parte fundamental del tejido cósmico. Ahora que hemos recorrido el laberinto cósmico que nos condujo al descubrimiento de los vacíos, adentrémonos en uno de los más misteriosos jamás confirmados. Un vacío tan descomunal que fue bautizado como el Gran Vacío. Bienvenidos al vacío de Botes, nombrado así en honor a la constelación en la que se encuentra. Este vacío, descubierto por el astrónomo Robert Kirshner y su equipo en 1981, es uno de los más grandes conocidos en todo el universo. ¿Cuán grande es exactamente? Para dimensionarlo, su diámetro alcanza aproximadamente los 330 millones de años luz. Si viajaran a la velocidad de la luz, necesitarían 330 millones de años para cruzarlo de un extremo al otro. Eso equivale a unas 23 veces el tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El vacío de Boötes no solo es inmenso, sino también increíblemente vacío. En una región donde normalmente se esperaría encontrar alrededor de 10.000 galaxias, el vacío de Boötes contiene apenas 60. Imaginen un desierto cósmico, una inmensidad vacía en medio de una trama universal repleta de galaxias. La presencia de un vacío tan colosal contradice el principio cosmológico, que afirma que a gran escala el universo debería verse aproximadamente igual en todas las direcciones. El supervacío de Eridanus, nombrado así por la constelación en la que se observa, es una de las estructuras más grandes conocidas en el universo. Sus dimensiones son verdaderamente impresionantes. El diámetro de este vacío alcanza aproximadamente 1.000 millones de años luz. El supervacío de Eridanus no solo es enorme, sino también extraordinariamente desolado. Aunque es menos vacío que el vacío de Boötes, su espacio sigue siendo asombrosamente despoblado en comparación con el cosmos circundante, repleto de galaxias.
Sin embargo, el mayor misterio del supervacío de Eridanus no radica únicamente en su tamaño o en su desolación. Está vinculado a un fenómeno conocido como la mancha fría del fondo cósmico de microondas. La mancha fría es una región anómalamente fría en el fondo cósmico de microondas, la radiación residual del Big Bang. Algunos científicos sugieren que esta mancha fría podría ser consecuencia de la existencia del supervacío de Eridanus. Este gigantesco vacío podría provocar el fenómeno conocido como efecto Sachs-Wolfe, donde los fotones pierden energía al atravesar el vacío, generando una región más fría en la radiación de fondo cósmico. Continuando este viaje por los desiertos cósmicos, nos encontramos con otro espacio enigmático, el supervacío de Canes Venatici. Este vacío, ubicado en la constelación de los perros de caza, es otro ejemplo brillante de la escala y la grandiosidad de nuestro universo. El diámetro de este supervacío alcanza la impresionante cifra de 1.200 millones de años luz. Eso es aproximadamente 8 veces el tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Como un desierto cósmico en medio de un bosque galáctico, el supervacío de Canes Venatici es una región de profunda y absoluta desolación. Aunque el tamaño y el vacío de estas formaciones generan asombro, la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Cómo pudieron formarse vacíos tan enormes? ¿Qué procesos del universo primitivo pudieron dar lugar a estos espacios? Los científicos proponen varias teorías para explicar la formación de los vacíos cósmicos. La primera teoría es la inflación cósmica. Se cree que poco después del Big Bang, el universo experimentó una expansión vertiginosa, la inflación, que estiró el propio espacio. Las fluctuaciones cuánticas durante ese periodo pudieron amplificarse hasta escalas cósmicas, creando regiones más densas y regiones menos densas en el espacio. A lo largo de miles de millones de años, la materia se concentró en las zonas más densas, formando cúmulos galácticos y filamentos, dejando las regiones menos densas que se convirtieron en vacíos cósmicos. La segunda teoría es la energía oscura. La energía oscura, que impulsa la expansión acelerada del universo, también pudo haber jugado un papel crucial en la formación de estos vacíos. Pudo haber expulsado galaxias desde las regiones menos densas hacia las más densas, aumentando progresivamente el volumen de los vacíos. Y la última teoría son las estructuras a gran escala. La formación de los vacíos cósmicos puede estar relacionada con los procesos de formación de estructuras en el universo. Bajo la acción de la gravedad, la materia fue agrupándose con el tiempo, formando galaxias y sus cúmulos, mientras los vacíos quedaron como los espacios entre ellas. Este proceso recuerda a la formación de burbujas en la masa al hornear pan. Las estructuras densas rodean cavidades llenas de aire. A pesar de los avances logrados en el estudio de los vacíos cósmicos, siguen siendo uno de los mayores misterios del universo. Los procesos exactos que llevaron a su formación aún permanecen sin resolver. La escala y complejidad del cosmos hacen de esta tarea un desafío monumental. Comprender cómo interactúan las galaxias y cómo se influyen mutuamente es la clave para descifrar este enigma. Y sin embargo, estos vacíos, a pesar de su aparente nada, son una parte esencial del tejido cósmico que da forma a nuestro universo. Las grandes estructuras cósmicas representan un reto titánico para la ciencia. Otra dificultad radica en la escurridiza naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Estas fuerzas invisibles probablemente juegan un papel decisivo en la formación de las estructuras cósmicas y sus vacíos, pero nuestra comprensión de ellas apenas está comenzando. Sin una comprensión clara de qué son la materia oscura y la energía oscura, entender su influencia en la formación de estos vacíos sigue siendo un desafío monumental. A pesar de estas dificultades, la investigación actual en este campo es dinámica y evoluciona sin cesar. Los científicos utilizan herramientas y técnicas cada vez más sofisticadas, desde telescopios de última generación hasta complejas simulaciones computacionales, para explorar los misterios de los grandes vacíos. Grandes relevamientos como el Sloan Digital Sky Survey revelan la distribución de galaxias en el universo, proporcionando datos invaluables para el estudio de los vacíos cósmicos. Mientras tanto, las simulaciones computacionales permiten recrear la evolución del universo bajo distintas condiciones, ayudando a poner a prueba las teorías sobre la formación de estos vacíos.
En la búsqueda por comprender el origen de estas inmensas cavidades cósmicas, cada nuevo descubrimiento y cada fragmento de datos nos acerca un poco más a la verdad. Los grandes vacíos tienen profundas implicaciones para la cosmología y nuestra comprensión del universo y su estructura. En primer lugar, ofrecen una perspectiva única sobre el papel de la materia oscura y la energía oscura, dos componentes invisibles pero dominantes de nuestro universo. La materia oscura, aunque invisible, es el andamiaje de la estructura a gran escala del universo. Su atracción gravitacional ayuda a moldear la red cósmica de galaxias y vacíos. El simple hecho de que existan estos enormes vacíos sugiere que la materia oscura jugó un papel crucial en la formación del universo tal como lo observamos hoy. Por su parte, la energía oscura, esa misteriosa fuerza que impulsa la expansión acelerada del universo, también podría desempeñar un papel determinante en el crecimiento de estos vacíos. Al empujar a las galaxias fuera de las regiones menos densas, la energía oscura podría estar expandiendo estos vacíos a escalas de tiempo cósmicas. Pero las consecuencias de los vacíos cósmicos van aún más lejos. Su estudio puede aportar información crucial para refinar nuestros modelos y teorías cosmológicas actuales. Por ejemplo, el tamaño y la distribución de los vacíos cósmicos pueden servir como una prueba única para los modelos cosmológicos. Si un modelo puede predecir con precisión las propiedades de estos vacíos, eso confirma su exactitud. Por el contrario, cualquier discrepancia entre las predicciones de los modelos y las observaciones puede señalar la necesidad de perfeccionar o incluso crear una nueva teoría física. De hecho, estos inmensos vacíos cósmicos, que alguna vez fueron considerados simplemente espacio vacío, han ocupado un lugar central en nuestra búsqueda por comprender el universo. Pero ¿y si estos vacíos son algo más que simple espacio vacío? Su estudio ha dado lugar a teorías que van más allá de nuestro universo conocido, rozando los límites de lo especulativo y lo extraordinario. Una de esas teorías es el concepto de universos alternativos, o el multiverso. La idea de que nuestro universo podría no ser el único, sino uno entre muchos que existen en paralelo, es verdaderamente fascinante. Según algunas teorías, los grandes vacíos cósmicos podrían no ser simples regiones desprovistas de materia. En realidad, podrían ser interfaces o portales hacia esos universos alternativos. Esta hipótesis se basa en ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas, que postulan la existencia de dimensiones adicionales más allá de las tres espaciales y la temporal que conocemos. Si estas dimensiones existen, podrían albergar una infinidad de universos alternativos, cada uno con sus propias leyes físicas y propiedades únicas. En este contexto, los grandes vacíos podrían ser zonas donde nuestro familiar universo cuatridimensional se vuelve más delgado y cede paso a esas otras dimensiones. Es fundamental señalar que esta idea es extremadamente especulativa. Aunque ofrece una perspectiva intrigante e inspira innumerables historias de ciencia ficción, está muy lejos de ser aceptada por la comunidad científica. Hasta hoy, no existe ninguna evidencia concreta de universos alternativos ni de dimensiones adicionales. A continuación nos encontramos con una idea que une la inmensidad del cosmos con el infinitamente pequeño mundo cuántico. Ese concepto son las fluctuaciones cuánticas. En el reino cuántico, las partículas y la energía aparecen y desaparecen constantemente, creando una espumosa estructura de fluctuaciones. Pero, ¿qué relación tienen estos fenómenos microscópicos con los gigantescos vacíos cósmicos? La respuesta se remonta a las primeras etapas del universo, justo después del Big Bang. En ese período, el universo era extraordinariamente pequeño y caliente, y en ese estado, los efectos cuánticos podían tener un impacto significativo a escala cósmica. Las fluctuaciones cuánticas que surgieron entonces pudieron amplificarse a medida que el universo se expandía. Esas fluctuaciones amplificadas pudieron provocar una distribución desigual de la materia y la energía. Las regiones con menor densidad, a lo largo de miles de millones de años, pudieron convertirse en los enormes vacíos cósmicos que observamos hoy. En este escenario, los grandes vacíos son como huellas ancestrales grabadas en la estructura del universo por las fluctuaciones cuánticas de sus primeros instantes.
Sin embargo, es importante destacar que, a pesar del carácter intrigante de esta teoría y de cierto respaldo en la física moderna, sigue siendo una hipótesis. Verificarla es una tarea compleja que requiere mediciones precisas de la estructura a gran escala del universo, así como una comprensión más profunda de la física cuántica y la cosmología. El estudio de los vacíos cósmicos estaría incompleto sin explorar uno de los objetos más misteriosos del universo, los agujeros negros. En particular, los agujeros negros primordiales. A diferencia de los agujeros negros que conocemos, formados por el colapso de estrellas masivas, se cree que los primordiales surgieron poco después del Big Bang. Pudieron originarse a partir de extremas fluctuaciones de densidad en el universo temprano. Quizás se pregunten qué relación tienen estos antiguos agujeros negros con nuestros grandes vacíos cósmicos. Una hipótesis sugiere que estos vacíos podrían estar repletos de agujeros negros primordiales. Según esta idea, los grandes vacíos podrían ser el resultado de una enorme cantidad de agujeros negros primordiales ocultos en esas regiones. Como no emiten radiación significativa, resultan extremadamente difíciles de detectar directamente. Sin embargo, su presencia ejercería una influencia gravitacional capaz de limpiar su entorno de materia, contribuyendo así a la formación de los enormes vacíos que observamos en el cosmos. Otra teoría entrelaza el origen de los grandes vacíos cósmicos con la misteriosa materia oscura. La materia oscura, aunque imposible de detectar por medios convencionales, se estima que constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo. Juega un papel crucial en la formación de las estructuras cósmicas, tejiendo una inmensa red interconectada que mantiene unidas a las galaxias. Estos filamentos de materia oscura actúan como los pilares del universo, guiando la formación de galaxias y cúmulos galácticos. Pero ¿qué pasaría si algo destruyera esos filamentos? ¿Y si un evento masivo o una fuerza desconocida pudiera provocar su colapso o desintegración? Aquí es exactamente donde entran en escena los vacíos cósmicos. Según esta teoría, el colapso de los filamentos de materia oscura pudo haber dado origen a estas enormes cavidades. La desintegración de esos filamentos habría interrumpido el flujo de materia, dejando tras de sí vastos espacios completamente vacíos. Y como ya hemos comprendido, estos inmensos espacios vacíos no son en absoluto desiertos estériles. Son auténticos tesoros repletos de pistas y enigmas sobre el universo y su composición. Desde la formación de la estructura a gran escala del cosmos hasta el comportamiento de la materia oscura y la energía oscura, estos vacíos abren horizontes completamente nuevos para la exploración y la reflexión.